pues vamos a ver el tema de la desigualdad, que hoy en día está tan de moda, pero vamos a verlo de una manera técnica, no solo con palabras. Y cuando digo técnica es utilizando matemáticas. Para medir la desigualdad hay muchas maneras, ¿vale? Normalmente, para formalizar lo que vamos a hacer, tenemos una variable aleatoria x, ¿vale? Que tiene una distribución concreta, ¿ok? Nosotros sabemos la distribución de una variable cuando sabemos los valores que puede tomar esa variable aleatoria, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 8, ¿vale? Y sabemos la frecuencia, la probabilidad que tiene cada una de estos valores de la variable, ¿ok? Entonces, si sabemos los valores de la variable aleatoria y sabemos la probabilidad de que ocurra o de que salga cada uno de esos valores, sabemos la distribución de la variable aleatoria. Sabiendo la distribución de la variable aleatoria, podemos ya analizar la desigualdad en su distribución, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo antes de poner la variable riqueza, ¿vale? Wealth. Nosotros, conociendo la distribución de la variable y sabiendo que toma estos valores para una población concreta, 800, 900, 1000 euros, lo que sea, medida la unidad monetaria que quieras, ¿vale? Y conociendo la frecuencia de cada una de esas riquezas, es decir, hay 3 personas que tienen 800 de riqueza, hay 5 personas que tienen 900 de riqueza, ¿vale? Esto sería conocer la distribución de la variable, que es muy importante para poder sacar estadísticos de ahí. Conociendo eso, nosotros podemos sacar de aquí el qué, las frecuencias relativas acumuladas, ¿vale? Frecuencias relativas acumuladas. ¿Qué sería? Pues, si aquí, por ejemplo, tenemos 250 hogares, pues la frecuencia relativa del 800 sería 3 partido de 250. La frecuencia relativa de 900, ¿vale? De la gente que cobra 900 euros sería 5 partido de 250. Y al ser acumulada, le iríamos sumando el porcentaje de personas que cobran 900 o menos, que sería 5 más 3 partido de 950, o sea, de 250. ¿Vale? Eso sería frecuencia relativa acumulada. Por lo tanto, esto, que ya se debería saber para entender el índice de Gini, nos va a hacer falta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un eje X y un eje Y, ¿vale? En el eje X vamos a primero vamos a ordenar a todas las personas de más pobres a menos pobres, ¿vale? Es decir, a Pepe, que cobra 800, lo ponemos el primero, a Juan, que cobra 802, lo ponemos el segundo, a Mario, que cobra 805, lo ponemos el tercero, a, yo qué sé, Julian, que cobra 1000 euros, lo ponemos el cuarto, y así. Lo que vamos a hacer es ordenarlo, ¿vale? Y yo qué sé, al final ponemos la persona más rica, que sería, pues, por ejemplo, venga, Lucía, ¿vale? Lucía. Lucía tiene mucha suerte y cobra 4.000 euros. Por lo tanto, hemos ordenado a la población en base a su riqueza. Una vez ordenado a la población en base a su riqueza, lo que vamos a hacer es poner aquí el porcentaje de población acumulado, ¿vale? Aquí tendríamos 10% de la población, 20% de la población, 30% de la población, ¿sí? Y aquí 100% de la población, ¿no? Va. Podemos coger cuantiles de 10 en 10, pero podemos coger de 4 en... podemos coger por cuartas partes, o por quintas partes, o por 20avas partes, ¿vale? Aquí he cogido partiendo la población en conjunto de 10%, ¿vale? Vale, ahora lo que vamos a hacer es, en el eje Y vamos a poner el porcentaje de riqueza acumulada. Importante, acumulada. Igual que poníamos población acumulada, también ponemos riqueza acumulada, ¿vale? Voy a ponerlo como W, de wealth, riqueza en inglés. Vale. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, pues venga, el 10% de la riqueza, el 20% de la riqueza del país, el 30% de la riqueza del país, manténgase la razón de incremento, y aquí al final tenemos el 100% de la riqueza del país. Vale, fijaos chicos, lo ideal en una sociedad, según ciertos colectivos o ciertas personas que piensan que la igualdad absoluta es necesaria, que no es así, que siempre tiene que haber un poco de desigualdad y flexibilidad, pero en la sociedad ideal, entiéndase entre comillas, ¿qué sería? Que el 10% de la población tuviera el 10% de la riqueza, ¿no?
y que el 20% de la población tuviera el 20% de la riqueza, ¿no? Y ahora entenderéis por qué digo esto. Y así, o sea, que para cada X% de población, ese X% de población tenga el X% de la riqueza. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? En la vida real lo que pasa no es esto, lo que pasa es lo siguiente, que a lo mejor el 10% de la población tiene el 3% de la riqueza total del país. Es decir, si sumas el valor de las casas, de las cuentas bancarias, del dinero que tiene Pepe, lo sumas a todo el patrimonio que tiene Juana, a todo el patrimonio que tiene Mario, a todo el patrimonio que tiene Yuna, a todo el patrimonio que tiene Lucía, a todo el patrimonio que tiene todo el mundo, ¿vale? Eh, entonces, y lo sumamos, ¿vale? Y lo sumamos, lo que sucede es que al repartirlo a partes iguales, sucede que los que son más pobres, no llegan a esa repartición totalmente igualitaria. ¿Vale? Por lo tanto, los más pobres, el 10% de la población más pobre, porque hemos dicho que los hemos ordenado antes de más pobres a menos pobres, el 10% de la población más pobre tiene a lo mejor el 5% de la riqueza total. Y el 20% de la población más pobre, obviamente, va a tener el 5% de la población que teníamos, de la riqueza que teníamos antes, más algo más, porque estamos hablando de frecuencias relativas acumuladas. Por lo tanto, esta función crece y crece y crece, no decrece nunca, ¿vale? A lo mejor el 20% de la población tiene el 10% de la riqueza, ¿vale? Eso en el mejor de los casos. Y la cosa es que esto va haciendo así, 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 ¿y qué es lo que pasa? Que el 30% de la población más rica que se encontraría por aquí ya pega un subidón. Y ya tenemos que a lo mejor el 90% de la población más rica tiene a lo mejor el 89% de toda la riqueza. ¿Vale? O sea, ya por aquí suele pegar subidón. Y obviamente el 100% de la población va a tener el 100% de la riqueza. ¿Vale? Por lo tanto, quiero que veáis esto, fijaos. Lo que estoy subrayando en verde es la distribución totalmente igualitaria de la riqueza en la población. ¿Vale? Un momento que ponga el lápiz activo. Vale, lo que estoy viendo aquí es la recta verde sería la repartición perfecta de la riqueza entre la población. Todos son igual de ricos. En la vida real no es así. En la vida real, si tú dibujas esta distribución de frecuencias relativas acumuladas, lo que sucede es lo que estoy pintando en amarillo. ¿Vale? Esto es lo que sucede siempre. Que el alfa por ciento de la población más pobre tiene menos del alfa por ciento de la riqueza total del país. ¿Vale? Eso es lo que suele suceder. Por lo tanto, fijaos que esto verdaderamente es un juego de niños pequeños. Podemos medir la desigualdad de la siguiente manera. La desigualdad la podemos medir como la diferencia, es decir, la resta, entre lo perfecto y lo que será en la realidad. ¿Vale? La desigualdad es la diferencia entre lo perfecto y lo que será en la realidad. Lo perfecto sería lo verde y la realidad ¿qué es? Lo amarillo. Por lo tanto, oye, el área que voy a dibujar en lila, que estoy rayando en lila, a que ese área sería digamos, el obstáculo que hay entre la distribución real de la riqueza entre la población y la distribución perfecta de la riqueza entre la población. Ese área en lila es el índice de Gini. El índice de Gini lo que hace es medir el área en lila, esa barriguita que sale, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que es un concepto para niños pequeños. La desigualdad la podemos medir como la diferencia entre lo que querríamos y lo que realmente es. Vale. Ahora vamos a ver la... Por lo tanto, lo que nos interesa es medir ese área rayada en lila, ¿vale? Voy a volver a poner la curva de equidistribución y esta curva en amarillo, que es como si dijéramos la curva de lo que pasa en la realidad, de la distribución real entre porcentaje de población acumulada y riqueza acumulada, ¿vale? Esta cosa en amarillo, esta curva en amarillo se llama curva de Lorenz. ¿Vale? La curva de Lorenz y el índice de Gini tienen mucha relación, ¿vale? El índice de Gini es simplemente este área, ¿vale? Este área, que la vamos a llamar A, ¿vale? Sobre este área, que lo vamos a llamar B, ¿vale?
Por lo tanto, si os fijáis, el índice de Gini, al ser A partido de A más B, ¿vale? O sea, A partido de A más B, como podéis observar, este índice va a estar siempre entre 0 y 1, ¿vale? Será 0 cuando la curva de Lorentz esté más cerca de la recta verde, ¿vale? Lo cual significaría que en la distribución de que no hay desigualdad, el 10% de la población más pobre tiene el 10% de la riqueza, el alfa por ciento de la población más pobre tiene el alfa por ciento de la riqueza. Esto significaría que no hay desigualdad en la distribución de la riqueza, ¿vale? Si el índice de Gini diera 0. ¿Por qué? Porque el área A sería 0, y si el área A da 0 significa que no hay, digamos, ningún área entre la curva de Lorentz y la línea de equidistribución. Por lo tanto, sería que son la misma línea y por tanto la curva de Lorentz sería la de equidistribución. ¿Vale? Y después, ¿cuándo el índice de Gini daría 1? Pues daría 1 cuando pasara todo lo contrario, es decir, que la curva de Lorentz se abriera mucho, se fuera para la derecha. ¿Vale? Entonces, voy a poner un ejemplo aquí, ¿vale? Por ejemplo, equidistribución, ¿no? Pues por ejemplo, esta curva de Lorentz sería muy igualitaria, sería una sociedad muy igualitaria, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta curva de Lorentz de aquí sería muy desigual, ¿vale? ¿Por qué? Porque este área es mucho más grande que este área, ¿vale? ¿Qué me querría decir? Pues a lo mejor aquí me quiere decir que el 60% de la población más pobre, ¿vale? A lo mejor solo tiene el 5% de la riqueza. Claro, que el 60% de la población tenga el 5% de la riqueza me está diciendo que el otro 40% tiene mucho más, ¿vale? Sin embargo, aquí, en la de la izquierda, que es una distribución más equitativa, a lo mejor el 30% de la población tiene el 25% de la riqueza, lo cual no está mal, está muy bien, ¿vale? Eh, entonces, pues bueno, esto sería una distribución igualitaria de la riqueza entre la población, y esto sería una distribución muy desigual de la riqueza entre la población. Vale, pues vamos a ver de dónde sale. Una vez ya hemos visto esto, vamos a ver de dónde sale la fórmula para calcular el índice de Gini, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, nosotros conocemos la distribución, ¿vale? Conocemos la distribución de la variable. Por lo tanto, nosotros tenemos los siguientes datos. Tenemos los porcentajes de población acumulada, ¿vale? Lo vamos a llamar P sub I. Y después tenemos tenemos los porcentajes de riqueza acumulada, ¿vale? Tendríamos P sub I, W sub I. Entonces, hacemos esto. Por lo tanto, nosotros sabemos, por ejemplo, que esto es el 10% de la población, esto es el 20% de la población acumulada, el 30% de la población acumulada, ¿no? Hasta el P sub n, hasta el 100% de la población acumulada. Fijaos que podemos coger cuantiles de población cogiendo de 10% en 10% o de 5% en 5% o de 1% en 1%, ¿vale? Es indiferente. Obviamente para cada porcentaje de población acumulada tendremos un porcentaje de riqueza acumulada, ¿vale? W sub 1, W sub 2, W sub 3, ¿vale? Manténgase la razón de incremento hasta W sub n, que será el porcentaje de riqueza acumulada asociado a P sub n, que será el 100% de la riqueza la tiene el 100% de la población, ¿vale? Eso pasa siempre. El 100% de la riqueza siempre la va a tener el 100% de la población, ¿vale? Por lógica, porque suponemos que la riqueza está en manos de alguien sí o sí. Vale, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tendríamos nuestra recta de equidistribución, ¿vale? Que la voy a dibujar tal que así, ¿vale? Y después vamos a suponer, claro, nosotros tenemos aquí este punto, ¿vale? Tenemos aquí este punto, tenemos aquí este punto, tenemos aquí este punto. Por lo tanto, vamos a suponer que la curva de Lorentz es un montón de segmentos unidos, ¿vale? En otro análisis un poco más complejo podríamos suponer que la curva de Lorentz es una curva en sí,
¿vale? O sea, que no toma solo, que no son segmentos rectos, sino que es una curva en sí misma. Eh, Mamá, abre, por favor. Hay eco. Mamá, hay eco. Si cierras, hay eco. Voy a tardar muy poco. Es un vídeo del índice de Gini. Termino enseguida, ¿vale? Entonces, eh, vale. Entonces lo que vamos a hacer es, como hemos dicho, el índice de Gini por definición, ¿qué era? Era el área A partido del área A más B, ¿vale? Nuestro índice de Gini y G es igual a A partido de A más B. Por lo tanto, tenemos que ver cómo calcular esto, ¿vale? Claro, el área A partido del área A más B, tenemos que entender el área, tenemos que ver cómo sacar el área A. Y el área A, si os dais cuenta, es igual al área A más B, que es más fácil de calcular, menos el área B, que es fácil de calcular, ¿vale? Por lo tanto, vamos a calcular el área A de esta manera, ¿vale? Si os fijáis, el, si os fijáis, el área A, como hemos dicho, sería esto que va por aquí. Eh, respeto, poco respeto. Por lo tanto, el área A sería el área A más B menos la B, ¿no? Claro, el área A más B es fácil de calcular y el área B también es fácil de calcular, ¿vale? Fijaos que el área en lila es literalmente todo este área menos, fijaos que el área en lila es, voy a ponerlo así, fijaos que el área en lila es, fijaos que el área en lila, ¿vale? Como se representa aquí, fijaos que el área en lila será igual a qué, pues será igual al área en amarillo, ¿vale? El área en lila será igual al área en amarillo menos el área debajo de la curva de Lorentz, ¿vale? Será igual a toda la mitad del primer cuadrante menos el área que hay debajo de la curva de Lorentz. Por lo tanto, menos este área de aquí, ¿vale? Esto dará igual al área que queremos calcular, que es este área en lila, ¿vale? Vale, vale. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es ver, como hemos visto que el área A es igual a A más B menos B, lo que tenemos que calcular ahora es A más B menos B, ¿vale? Fijaos que el área A más B, ¿vale? Es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque el área A más B literalmente es W sub n por P sub n, ¿vale? Si expresamos, claro, estamos hablando de que W y P son porcentajes de población y riqueza acumulada. ¿Qué es lo que pasa? Que W sub n y P sub n es el 100%, ¿vale? Vamos a suponer que las escalas están sobre 1, ¿vale? Por lo tanto, 10% de población es 0,1, 80% de población es 0,8, 100% de población es 1. Por lo tanto, W sub n sería la riqueza total, que es 1.
Y P sub n sería el porcentaje de toda la población acumulada, que también es 1. 1 por 1, 1. Por lo tanto, A más B sería 1. Fijaos qué fácil. ¿Vale? A más B sería 1. Claro, 1 partido de 2. ¿Vale? Porque sería lado por lado. Queremos calcular esto. Sería W sub n P sub n. Pues ese área que estoy rayando en negro sería W sub n por P sub n partido de 2. ¿Vale? Porque es la mitad de un rectángulo. ¿Vale? Vale. Pues entonces el A más B lo tenemos calculado. Ahora nos falta calcular la B, el área B, que es el área que hay debajo de la curva de Lorentz. Voy a hacer un dibujito para que se vea más claro, ¿vale? Queremos calcular el área que hay debajo de la curva de Lorentz, ¿vale? Fijaos en lo siguiente. Esto está dividido en varios puntos, ¿vale? Aquí tenemos P1, aquí tenemos P2, aquí tenemos P3, manténgase la razón de incremento, Pn, ¿vale? Esto seguiría por aquí, ¿vale? Dejo esta parte en blanco para que se entienda que se puede haber tantos puntos como queramos, ¿vale? Tantos porcentajes de población acumulada y riqueza acumulada como queramos. Entonces tenemos que medir el área debajo de la curva. Claro, esto es muy sencillito, fijaos. Esto es un triángulo. Esto es un triángulo y abajo un rectángulo. Esto es otro triángulo y abajo un rectángulo. Y lo mismo aquí, ¿vale? Y este último sería también un rectángulo, ¿vale? Un rectángulo y un rectángulo con su correspondiente triángulo, ¿vale? Vale. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Para calcular el área debajo de la curva de Lorentz, verdaderamente lo que tenemos que hacer es la suma de todos los triangulitos más la suma de todos los rectángulos, ¿vale? Entonces, ¿nosotros sabemos la base y la altura de cada uno de esos cuadrados o rectángulos y triángulos? Pues sí, porque son las frecuencias acumuladas de riqueza y de población, ¿vale? W1, W2, W3, así hasta W sub n menos 1 y W sub n, ¿vale? Donde n es el número de particiones de frecuencias acumuladas que hemos cogido. Muy bien. Pues entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos que el área debajo de la curva de Lorentz, a la cual hemos llamado B, será igual a P sub 1 por W sub 1 más, esto sería lo primero, más P sub 2 por W sub 1 más el triangulito que hay arriba, que sería W sub 2 menos W sub 1, la altura y la base P sub 2 menos P sub 1, ¿vale? Vamos a hacerlo con el tercero y ya veremos un patrón. Más con el tercero, que sería P sub 3, ¿vale? P sub 3 menos P sub 2, sería P sub 3 menos P sub 2 por W sub 2, ¿vale? Más el triangulito que habría arriba, que sería de base la misma, P sub 3 menos P sub 2, ¿vale? Ah, bueno, por supuesto el área de los triángulos sería la del rectángulo partido de 2, por lo tanto esto tiene que estar partido de 2. Sería P sub, entonces, siguiendo, P sub 3 menos P sub 2, ¿por qué altura? Por W sub 2, más el triangulito que hay arriba, que sería de base P sub 3 menos P sub 2, igual que la del rectángulo, por altura W sub 3 menos W sub 2. Aquí ya podemos ver un patrón, ¿vale? No es necesario que hagamos. Y la última, ¿vale? Que sería, si vemos el patrón, tenemos aquí, como si dijéramos, el primer triangulito, ¿no? Aquí tenemos la primera área, aquí el segundo área, ¿vale? Que sería el cuadrado, el rectángulo más el triángulo. Aquí la tercera área, que sería el triángulo más el rectángulo. Podemos encontrar un patrón perfectamente, ¿vale? El patrón sería
que el área número n, que sería la última, sería P sub n menos P sub n menos 1, que sería la base del rectángulo y del triángulo, por la altura, que sería W sub n menos 1. ¿Vale? La altura sería W sub n menos 1. Eso sería el rectángulo. Más el área del triángulo que tendría encima, que sería la misma base, P sub n menos P sub n menos 1, por la altura, W sub n, como siempre se me olvida dividir el área del triángulo entre 2, ¿vale? Por W sub n más, por W sub n menos W sub n menos 1, ¿vale? Y todo esto dividido entre 2. Que si no estaremos calculando el área del rectángulo y queremos la del triángulo, que es la mitad del rectángulo que tiene arriba. Vale, por lo tanto aquí ya, fijaos que hemos encontrado un patrón para el índice de Gini, ahora lo vamos a expresar de manera compacta. Por lo tanto, el área B estamos viendo ni más ni menos que es el sumatorio de un montón de áreas de igual a 1 a n, n áreas, ¿vale? Donde tenemos primero un rectángulo, ¿vale? Que será P sub i menos P sub i menos 1, P sub i menos P sub i menos 1, ¿vale? Por la altura, que sería por P sub i, ¿vale? Sería el sumatorio de P sub i menos P sub i menos 1 por P sub i. Esta sería la base. La altura sería W sub i, perdón. Me he colado ahí un poco. W sub i menos W sub i menos 1, ¿vale? Es que claro, al intentar poner la fórmula de manera general, uno puede liarse un poquito, ¿vale? Pero sería el rectángulo, que sería P sub i menos P sub i menos 1, por W sub i menos W sub i menos 1, que sería para la altura del rectángulo. Sí, no, perdón, miento. La altura del rectángulo sería... Claro, la altura del rectángulo sería la anterior. Sería W sub i menos 1. W sub i menos 1. ¿Vale? La altura del rectángulo sería W sub i menos 1. Claro, efectivamente. Más el área del triangulito que tiene arriba, ¿vale? Que sería, viendo el patrón que hemos visto arriba, haciendo los tres primeros términos, pues el área del triangulito que tiene arriba, el área número i, sería P sub... La base es la misma que la del rectángulo, por lo tanto sería P sub i menos P sub i menos 1, ¿vale? Por W sub i menos W sub i menos 1, ¿vale? Y todo esto partido de 2, que siempre se me olvida. Dividir el área del triángulo partido de 2. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es compactar la fórmula, porque si no está muy feo, ¿vale? Fijaos lo siguiente, fijaos que esto y esto es lo mismo, por lo tanto podríamos sacar factor común, ¿vale? Por lo tanto B será igual al sumatorio de las n áreas que hemos dicho, donde tenemos P sub i menos P sub i menos 1, sacamos como factor común, por W sub i menos 1 más W sub i menos W sub i menos 1, todo esto partido de 2. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a intentar quitar este 2 que hay aquí abajo. Vamos a multiplicar por 2 arriba y abajo de este término. Por lo tanto, se nos quedaría B es igual al sumatorio de igual a 1 a n de P sub i menos P sub i menos 1, ¿vale? Por 2 veces W sub i menos 1. Se me restaría este con este y se me quedaría W sub i menos 1 más W sub i, todo esto por supuesto dividido entre 2. ¿Vale? Bien,
estamos ya muy cerca de encontrar el valor del índice de Gini. Recordábamos, recopilando, que el valor del índice de Gini era A partido de A más B, ¿no? El valor del índice de Gini era A partido de A más B. Ya tenemos B, ¿eh? Ya tenemos B. ¿Por qué sabemos que tenemos B? Porque lo hemos dejado todo en función de los datos que nos da el ejercicio, que es frecuencias acumuladas de población, frecuencias acumuladas de riqueza. Por lo tanto, ese dato, el área B lo podemos sacar, porque los datos de los que partimos los tenemos, ¿vale? Y hemos dejado la expresión en función de los datos que tenemos, que es los P sub i y los W sub i, ¿vale? Por eso sabemos que hemos terminado. El índice de Gini, por lo tanto, sería A partido de A más B. Pero hemos dicho que A era igual a A más B menos B, ¿vale? Lo cual tiene sentido. Por lo tanto, voy a poner aquí A más B menos B más B. Por lo tanto, el A más B, ¿qué hemos dicho que era? Hemos dicho A más B es un medio. Joder. Vale. A más B es un medio. Vale. Había un error, ¿vale, chicos? Porque A más B no era 1. A más B era, como siempre, cuando calculo el área de los triángulos, se me olvida dividir entre 2. El área de un triángulo es el del rectángulo dividido entre 2, ¿vale? Por lo tanto, el A más B, ¿qué es? Es la mitad del primer cuadrante, que es la mitad de un rectángulo. Por lo tanto, si todo el rectángulo es 1, porque hemos dicho que es 1 por 1, la mitad será un medio. Por lo tanto, esto está dividido entre un medio. ¿Vale? Esto está dividido entre un medio. ¿Qué significa que esté dividido entre un medio? Pues bueno, pues eso significa lo siguiente. Significa que, dividido entre un medio, significa que esto será igual a un medio partido de un medio, que es 1, menos este sumatorio partido de un medio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el 2 se me va con esto y también se me va aquí, ¿vale? Por lo tanto se me queda 1 menos del sumatorio de igual a 1 a n de lo mismo, la fórmula general esta, que hemos hecho en función de las frecuencias acumuladas. P sub i menos frecuencias relativas acumuladas sobre 1. P sub i menos P sub i sub menos 1 por W sub i menos 1. W sub i menos 1 más W sub i. Ya está, se nos quedaría así, ¿vale? Hemos terminado. El índice de Gini sería ese. La fórmula es esa. La fórmula la puedes encontrar por internet, ¿vale? Pero esto es de dónde sale este índice, ¿vale? La fórmula para calcular el índice. Espero que os haya gustado, darle apoyo y nos vemos en otro vídeo.